Para hablar de oscilaciones anarmónicas, primero debemos tener muy en cuenta qué son las oscilaciones armónicas. Es aquella donde la fuerza restauradora es estrictamente lineal, o sea, proporcional a su desplazamiento. Las oscilaciones anarmónicas son aquellos fenómenos físicos donde se notaron que no se podía describir adecuadamente con este modelo del oscilador armónico. Sus orígenes se remontan a la mecánica clásica durante el siglo XVIII y el siglo XIX con Robert Hooke en 1678, quien propuso la ley de Hooke, base para el oscilador armónico, válido para pequeñas deformaciones. Lagrange y Hamilton en siglos XVIII a XIX desarrollaron las formulaciones más generales de la mecánica, permitiendo potenciales no lineales. Henri Poincaré, a finales del siglo XIX, estudió sistemas dinámicos no lineales, descubriendo comportamientos complejos como el caos determinista en sistemas anarmónicos. En la mecánica cuántica en el siglo XX, Peter Debye en 1912 y otros científicos al estudiar vibraciones moleculares y sólidos observaron que los enlaces atómicos no eran perfectamente armónicos. El potencial de Morse, propuesto por Philip Morse en 1929 para describir vibraciones armónicas en moléculas diatómicas. Efectos anarmónicos en espectroscopía. La transición de energía en moléculas, como el CO2, mostraron desviaciones de las predicciones armónicas llevando a la corrección en los niveles de energía. Las aplicaciones modernas serían la óptica no lineal y las nanoestructuras. ¿Qué son las ondas anarmónicas en sí? Son perturbaciones en un medio o campo físico cuya dinámica no puede describirse mediante un oscilador armónico simple, debido a la presencia de términos no lineales en su ecuación de movimiento o potencial, a diferencia de las ondas armónicas que obedecen la ley de Hooke. Su origen físico. Las oscilaciones anarmónicas surgen de sistemas donde hay ciertas características. Las amplitudes son grandes, hacen que los términos no lineales sean relevantes. Medios dispersivos o con inhomogeneidades modifican la propagación y la interacción entre partículas, como sólidos o moléculas. No son perfectamente elásticas. Esto quiere decir que las oscilaciones anarmónicas no tienen simetría perfecta. Eso quiere decir que el movimiento no es sinusoidal. La frecuencia va a depender de la amplitud. Pueden haber generaciones de armónicos, frecuencias múltiples de la fundamental, y se encuentran en sistemas reales como resortes muy estirados, péndulos con grandes amplitudes y vibraciones moleculares. La ecuación general del oscilador anarmónico es de la forma de un oscilador armónico, donde m es la masa, x es el desplazamiento y b sería el potencial armónico. La interpretación física de esta ecuación nos dice que los términos K, que es la constante elástica, por X, que es el desplazamiento, representa el comportamiento armónico, y los términos no lineales representan la desviación del comportamiento armónico. Si estos términos no lineales son distintos de cero, el sistema ya no tiene una frecuencia de oscilación constante. La frecuencia dependerá de la amplitud, como antes habíamos dicho. Los tipos de armonicidades son, si el primer término anarmónico es cúbico, se llama anarmonicidad cúbica. Si el cuarto término es cero, diferente de cero, se llama anarmonicidad cuártica. Un sistema físico real casi siempre tiene algún grado de anarmonicidad. Las consecuencias físicas de esto es que la oscilación cambia con la amplitud, se permite la interacción entre modos en sistemas con muchos grados de libertad y en cuántica aparecen correcciones de niveles de energía del oscilador armónico. Para hablar de oscilaciones anarmónicas hay que guiarnos de su energía potencial. Y es que como ya se había dicho anteriormente, la anarmonicidad surge cuando la fuerza restauradora no es proporcional al desplazamiento.
y es que para determinar si el sistema es armónico o anarmónico, se evalúa su energía potencial. Y es que esto se da principalmente porque la energía potencial real, como en moléculas o sólidos, no es simétrico o tiene simetrías, y las vibraciones tienen amplitudes grandes, haciendo que los términos no lineales sean relevantes. Vamos a explicar un poco estos términos, y es que si tenemos un término cuadrático es porque la simetría es rota. Esto quiere decir que este término solo aparece si el sistema no es simétrico respecto al equilibrio. Y si este término es mayor que cero, la fuerza es más fuerte hacia un lado que hacia el otro. Y es que en muchos sistemas con simetría, como péndulos o resorte ideal, este sistema desaparece. Hablando del término cúbico, este sí aparece incluso en sistemas simétricos. Y es que si este término es mayor que cero, se llama un resorte duro. Y es que la rigidez aumenta con la amplitud. Y si este término es menor que cero, se llama resorte blando. La rigidez disminuye con la amplitud. Y esto también tiene efectos en la frecuencia, es que con la anarmonicidad la frecuencia ya no es constante. Y un sistema duro, cuando el término cúbico es mayor que cero, oscila más rápido o amplitudes grandes, y un sistema blando es que este término es menor que cero y oscila más lento. Tenemos que tener en cuenta que estos términos representan contribuciones anarmónicas, mientras que el término de K1 y el desplazamiento elevado al cuadrado nos describe un sistema armónico. Y este término tiene relación con la fuerza. Es que también para resolver las oscilaciones anarmónicas se hacen con soluciones aproximadas y se resuelven con aproximaciones como la expansión de Taylor por medio del seno de teta, ya se explicará más adelante, y esto se hace y se puede conservar hasta el término cúbico y se hace para amplitudes pequeñas, mientras que para amplitudes grandes se usan métodos perturbativos o simulación numérica, y estos se hacen para sistemas complejos. Y es que también la teoría de perturbaciones o método perturbativo se usa cuando los términos anarmónicos, ya explicados, son pequeños comparados con el término armónico, y esto se reduce cuando estos términos cuadráticos y cúbicos son de orden cero, teniendo la misma frecuencia que un sistema armónico. También tenemos el método de promedio temporal, y es que es ideal para sistemas con amortiguamientos o forzamiento no lineal. Como podemos ver, esta es la gráfica de un oscilador armónico. Si nos fijamos bien y hacemos la energía mecánica y la energía cinética, vemos que la gráfica de energía potencial se intercambia con la de la energía cinética. Aquí tenemos esta gráfica en la posición de equilibrio, que sería el punto mínimo. Más adelante se podrá entender. Tenemos la ecuación de la energía potencial elástica, que es un medio de k delta de x al cuadrado. Y esta sería la ecuación de la energía potencial con respecto a x. Para saber dónde está la energía potencial elástica, sale integrando la fuerza. Y quedaría así. Ya explicaremos esto. También tenemos que un oscilador armónico se comporta de esta manera. Y ya veremos la diferencia de la fuerza con un oscilador anarmónico. Como podemos ver, si derivamos una vez la energía potencial, tenemos K delta de X. Si la volvemos a derivar, tenemos K. ¿Y esto qué es? La constante elástica. Si sabemos que la frecuencia de un oscilador es la raíz cuadrada de K sobre M, entonces, como ya sabemos que K es la segunda derivada de la energía potencial, entonces esto es lo mismo que la raíz cuadrada de 1 metro por y así nos quedaría la frecuencia de un oscilador armónico. Hay que aplicarla aquí porque ya estamos hablando de energías superiores y los términos de las oscilaciones armónicas nos quedan muy cortos. Al reemplazar aquí tenemos esto. Pero ¿qué pasa? Si tenemos que x sub 0 es la posición de equilibrio
esto se anula de a cero. Entonces tenemos que la energía potencial con respecto a X nos queda energía potencial de X en 0 más un medio de K delta de X al cuadrado más un sexto, pero esto sería 3 factorial, que nos da un sexto de K delta de X a la 3 más y sucesivamente. Esto de aquí son términos armónicos. Y estos términos acá ya nos representan la anarmonicidad. Y estos términos, como ya había explicado anteriormente, es para energías superiores, que los términos armónicos no nos pueden explicar. Como dijimos, la fuerza de un oscilador armónico es igual a menos K por X. Pero entonces aquí de un oscilador anarmónico, la fuerza sería menos la derivada de la energía potencial con respecto a la posición. Entonces, si ya tenemos aquí la energía potencial, solamente sería cambiar el signo a cada uno.